Hola, ¿qué tal amigos de Resonancia Musical? Mi nombre es Carlos del Río. Sean ustedes bienvenidos a este su canal de confianza, un canal exclusivamente dedicado a la crítica, opinión, recomendación de discos del rock and roll en general. El día de hoy vamos a tener un video muy interesante. Si ustedes me lo permiten, claro, por supuesto, vamos a hablar tantito de estos formatos físicos, del formato de la música y vamos a recomendar discos, por supuesto. En la tarde me di a la tarea de ir aquí, seleccioné unos discos aquí en la biblioteca de la casa, eh, bueno, donde tengo todos los acetatos, y me di a la tarea de seleccionar algunos que yo creo que pueden ser una muy buena recomendación si es que a ustedes les gusta cierto tipo de música. Vamos a dar, pues bueno, esto es una opinión muy personal, son discos que a mí en lo particular me parecen discos excelsos, me parecen discos muy interesantes y ahorita vamos a ver sobre todo portadas muy grotescas, ¿no? Y con los contenidos de los discos pues son maravillosos, ¿no? Entonces vamos a empezar platicando tantito, ¿verdad? Sobre cómo ha sido este resurgimiento, ¿no? Mucha gente en los últimos años, o más bien yo diría que en los últimos 6 7 años, ha venido, mucha gente habla del boom, del retorno del acetato, del retorno de los discos LP, del famoso, bueno, hoy en día no ha nombrado vinil, ¿no? No soy mucho de ese término, pero bueno, esto se ha venido potencializando, ha venido creciendo, ha venido sin duda, ahorita bueno, las ventas pues han desplazado completamente al formato CD y el día de hoy te voy a hablar de eso. Vamos, acompáñenme. Bien, pues ya estamos aquí. Hace como 10 años, sí, más o menos hace como 10 años, yo me encontraba pues haciendo el clásico digging, ¿no? En una de estas cadenas de discos muy populares aquí en México, que ahorita más bien ya se dedican también son distribuidores ahí de una marca muy peculiar de una manzanita, no voy a decir nombre, pero ustedes se imaginarán a qué me estoy refiriendo. Y particularmente, pues yo me acuerdo que iba pasando por una plaza y cuando yo veo una tienda de discos, simplemente pues me meto y hago el clásico digging. Y me acuerdo que hace como unos 10 años, de repente veo que estaba el King of Limbs de Radiohead y yo lo vi en formato de long play, ¿no? En formato LP. Me llamó mucho la atención porque evidentemente este tipo de cadenas de discos pues tiene mucho tiempo que ya generalmente el catálogo es muy limitado. Me llamó mucho la atención porque lo vi así colgado, lo vi ahí y dije, ah, caray. Entonces, obviamente aquí en México es un mito eso de que el LP desapareció, de que solamente mucha gente hablaba que era un mito tener un LP, tener un disco de acetato, tener un vinil, como ya mucha gente lo llama ahora. Y ahorita como que está la fiebre, bueno, no más que nada, ya tiene como 5 años, como 5, 6 años por ahí, en el que este fenómeno, por así llamarlo, se expandió y todo el mundo ya anda ahorita comprando, anda en eventos, el famoso Record Store Day, que ya tiene muchísimo más, un poquito más de tiempo. Y bueno, es curioso y que sí quisiera hacer un comentario al respecto sobre esto, ¿no? El disco de acetato como tal, en mi muy humilde opinión, por supuesto, no es que haya desaparecido como tal, ¿no? Realmente el disco de acetato nunca se ha dejado de producir, eso es una gran verdad. Nunca se ha dejado de producir. En México todavía se vendían por ahí unas cosillas en el 91, 92, todavía dos, tres cosillas. Era ya muy raro encontrar, te ibas al Chopo, te ibas a las tiendas de discos, ¿no? Y era ya muy raro poder ver este tipo de formato, el formato LP. Esto obviamente se vio desplazado sin duda por el surgimiento del CD o del disco compacto, que sale a principios de los años 80. Esto es muy curioso. El CD, el Compact Disc, sale a principios de los años 80. El primer reproductor de CD, si mal no recuerdo, fue un Sony, un pequeñito, es un Sony así, muy clásico.
que costaba de hecho $1000 en aquellos tiempos. Ahorita sería ridículo que alguien pagara $1000 por eso. Pero fue muy representativo, digamos, fue así como que el boom, este es el nuevo formato. Todo el mundo ya escuchaba LPs, todo el mundo escuchaba el long play, su música la ponían en una tornamesa, estábamos acostumbrados al famoso scratch que hace el disco cuando lo pones y la aguja penetra en el surco, este empieza a dar vueltas y es muy mítico ese sonido, ¿no? Hay muchos puristas en la música que dicen que un disco o la música, si no se escucha con ese scratch, no es música, digamos, no lo estás escuchando como tiene que ser. Yo ahí difiero un poquito. Después daré mi comentario al respecto sobre esto que comentamos, pero sí me gustaría hacer un comentario, digamos, una opinión. Como dijimos, para mí el formato LP como tal nunca desapareció, ¿no? Eso es evidente, ¿no? En Europa, en Alemania, en Suecia, en Estados Unidos, se seguían vendiendo discos acetatos, se venía vendiendo el formato LP. En el Chopo, por ejemplo, nunca, o sea, siempre se seguía vendiendo. A pesar de que en los noventas dijimos que ya era muy raro ver cosas de ese momento, cosas de los noventas que se estaban vendiendo, resurgiendo. Una banda sacaba un disco nuevo y ya te lo entregaban en un CD, ya no te lo entregaban ya en el long play. Pero evidentemente el Chopo nunca ha dejado de vender acetatos. Evidentemente esto siempre ha sido un mercado, gracias a Dios, para nosotros los coleccionistas. Y hace como 10 años sí surgió como que vamos a llamarlo así, como que el vinil vuelve a despertar, el LP vuelve a surgir por mucha gente. Y a partir de ahí ya la gente comienza a tener como que la idea de que si no tienes la música en un formato LP, no vas a escuchar bien la música. Ahí también difiero yo con muchas cosillas. Interfieren varias cosas, no necesariamente es que tengas el LP, el long play, el disco acetato, y eso quiere decir que lo vas a escuchar bien. Se necesita invertir en un buen equipo, sin duda, en una buena aguja. Hay mucha gente que incluso compra cables especiales para conectar los equipos, el amplificador y demás. Y bueno, ahí entramos en otro rollo más audiófilo. Sin embargo, a mí me ha llamado mucho la atención, porque ahorita el CD incluso mucha gente dice que prácticamente ya es un objeto de una pieza de museo, ¿no? Cuando nosotros entrábamos a inicios de los años 2000, yo recuerdo que entrábamos a las tiendas de discos y lo que perduraba ahí siempre era el CD. El acetato como tal en México ya no se veía. En estas tiendas, ¿no? Evidentemente, si nosotros nos íbamos por ejemplo, discos Aquarius, nos íbamos bueno, lo que fue en su momento, ¿verdad? El disco Yoko, Tower Records, por supuesto, ¿no? También, que era un lugar muy emblemático. Y en Tower Records sí se seguían vendiendo acetatos, yo lo recuerdo muy bien. Yo recuerdo haber visitado varias veces el Tower Records que estaba en satélite, en Mundo E. Y en ese Tower Records, además de que te vendían los formatos LP, te vendían también libros, memorabilias, incluso pósters llegué a ver ahí también. Algo muy mítico, que desgraciadamente el día de hoy, pues bueno, a mí me gustaría que las tiendas siguieran vendiendo este tipo de cosas, pero por una otra razón, bueno, para empezar, Tower Records no existe en México. La única tienda que existe vigente está en Japón. Por cierto, hay una película muy buena de eso, para que si les interesa saber la historia de esta tienda, busquen una película que se llama All the Things Must Pass. Es como el título de una canción emblemática del maestro George Harrison. Chequenla, chequenla, es una película muy interesante. Prácticamente es la historia de esta tienda, ¿no? La historia el dueño relata cómo fue que Tower Records surge, que Tower Records empieza a hacer la diferencia, empieza a crear un boom en todo el mundo prácticamente, ¿no? Te habla ahí de los artistas cuando llegaban a comprar, momentos muy míticos, lo que hacían, las fiestas, las pachangas, todo este tipo de cosas y también desgraciadamente cómo fue la decadencia de Tower Records. Entonces es una película muy interesante, ojalá la puedan ver, se la recomiendo por supuesto. Y bueno, vámonos entonces a lo que nos truje Chencha. El día de hoy les traigo yo unas recomendaciones. Vamos a hacer unas recomendaciones de discos. Si a ustedes les gusta cierto tipo de música, si ustedes están muy familiarizados con algún género, si son progresivos, si son más psicodélicos, vamos a hacer una selección, digamos, general, ¿no? Tampoco nos vamos a enfrascar, digamos, en un solo género. Y sí me gustaría comenzar con un álbum que, híjole, no. Este disco
Este disco que les voy a mostrar en unos momentos, para mí es uno de los pioneros del género heavy metal. Sin duda mucha gente dice que el primer disco de Black Sabbath, incluso todavía el segundo que fue el Paranoid, ya empezaban, fue como que el inicio, el boom del heavy metal, ¿no? Bueno, el disco de Black Sabbath evidente, ¿no? Este disco sale un viernes 13, sale un 13 de febrero de 1970, y por mucha gente purista, digamos los puristas de la música, catalogan que ese disco, el Black Sabbath homónimo, Black Sabbath, donde viene, empezando por la portada, hubiera sido bueno que también lo hubiera sacado. Bueno, no es objeto ahorita de nuestra plática. Mucha gente cataloga ese disco como el primer disco de heavy metal. Ahí nace el heavy metal. Sin embargo, en mi muy humilde opinión, yo sí también quisiera nombrar este disco que la verdad es que no tiene 10 de mayo, así se los voy a poner. La banda se llama Lucifer Friend. Aquí está. Entonces, empezando, pues ustedes pueden ver una portada muy, muy mítica. Vemos ahí como una especie de dos gángsters y uno incluso ya no tiene una mano, ¿no? Entonces comentábamos en videos pasados que efectivamente la portada de los discos tiene que ver mucho, tiene que ver, es una obra de arte. Entonces, este disco, además de ser una obra maestra así, total, sin estar exagerando, es un disco de raja su madre, con perdón de la palabra, pero de verdad que lo es. Lucifer Friend es una banda, bueno, fue una banda alemana que empezaron llamando Asterix, que fue su primer disco, el antecesor de este. Y cuando sacan este disco, esta nueva propuesta en 1970, es como el surgimiento de una nueva banda, un nuevo sonido, ya llamándose Lucifer's Friend. Este disco es también 100% heavy metal. Es un disco que tienen que escuchar, se los recomiendo ampliamente. Si les gusta, por ejemplo, Deep Purple, si les gusta Black Sabbath, si les gusta Uriah Heep, si les gusta esos sonidos pesados, Grand Funk, cuando empezaban eran pesados, ¿no? Estos sonidos así un poco ya más densos, ya recordemos que en la época de los 60 empezamos muy básicos, pero aquí realmente eso de básico se pierde por completo, ¿no? Este disco es una pesadez, es una locura. 1970, música para, de verdad, totalmente recomendable, ¿no? Ya les dije, si les gustan ese tipo de bandas que acabamos de mencionar, tienen que checar este disco. Lucifer Friend. Bellísimo, mítico, mítico. Que hoy en día pues ya es un álbum clásico del heavy metal, ¿no? Bueno, eso por un lado. ¿Qué más? Además de eso, y remontándonos ahorita conservando estos sonidos del heavy metal, también estaba sonando mucho el rock psicodélico a finales de los 60. Aquí ya empezábamos a ver ya una evolución, empezábamos a ver ya una madurez en el rock and roll. Y me gustaría también recomendarles el siguiente disco. Es de una banda muy, 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 digamos, pues a lo mejor no es tan comercial como a lo mejor pareciera. No es tan comercial, me atrevería a decir, este disco es uno de los jefazos, así, jefazos. La banda se llama Uriel y tienen un único disco de estudio. Este disco es de 1969, es de las famosas bandas One and Done, que ya comentamos en algún momento. Y este disco se llama Arsachel, de la banda Uriel. Este disco es una tremenda joya, de igual forma que el anterior que les mostré. Este disco es una tremenda joya. Si les gusta el rock psicodélico, si les gusta, aquí ya empezamos a ver, este disco está lleno de puros sonidos pesados. Empezamos a ver ya un sonido ya como space rock. Esta banda es de Inglaterra, evidentemente esta banda es de Europa, pero remontándonos a los años 60, que es cuando sale este disco en 1969, para empezar, chéquense la portada. Chequen la portada. Extremadamente subversiva, extremadamente locochona, digamos, llena de puras cosas ahí medias fumadas. Este disco también, la portada nos dice mucho, imagínense cómo está el disco, ¿no? Este disco es del finales de los 60, 1969. Y aquí evidentemente es un disco totalmente, pero para ponerte a viajar, ¿no?
Esta música es, yo la puedo describir como música de otro nivel, música muy, muy, muy compleja. Se aventan unos riffs de guitarra impresionantes. No necesitas nada más poner el disco, acostarte tantito, cerrar los ojos, escucharle, ponerle atención al disco para darte un viaje y van a ver que no se necesita nada más escuchar a Pink Floyd para darse cuenta que estos discos nos ponen a viajar pero en otra dimensión completamente, ¿no? Entonces, esta banda se llama Uriel y el disco Arsachel. Un único disco, nada más, un único disco de 1969 y la verdad que es una tremenda joya para que ustedes lo puedan checar. Échenle una oreja, de verdad que no se van a arrepentir. Si les gusta nuevamente lo pesado, lo viajado, el sonido psicodélico, el sonido progresivo, este disco tienen que escucharlo. La banda Uriel Arsachel. Bonita la imagen, la portada, ¿no? O sea, la portada, a mí me encanta poner un disco en la tornamesa, ya que lo estoy escuchando, evidentemente me pongo a ver la portada, ¿no? Y la portada dice mucho, incluso en el ámbito del género progresivo, el rock progresivo como tal, eh, pues no necesariamente necesitamos tener letras para poder entender quizá una obra, para poder entender una canción, para poder entender quizá una pieza. El rock progresivo me encanta por eso, porque aquí no hay reglas, aquí no es de que una canción de 2, 3 minutos y ya la que sigue, ¿no? Aquí en el rock progresivo es el género en el cual el artista explota el virtuosismo que trae en su máxima expresión y empiezan a hacer una serie de improvisaciones, empiezan a hacer una serie de viajes ahí psicodélicos, progresivos de space. La música electrónica también tiene mucho de eso. En los años 70 esto estaba pegando pero a lo bestia. Entonces, cuando te pones un disco como este en la tornamesa, cuando te pones un disco como este y cierras los ojos y empiezas a escuchar lo que viene acá adentro, de verdad que es una experiencia maravillosa. Entonces, segunda recomendación, Uriel Arsachel, 1969. Bueno, ahorita nos vamos a remontar, ya dejando tantito estos géneros, estos sonidos un poco viajadones, un poquito pachecones, si ustedes le quieren llamar, ¿no? Es que de verdad tienen que escuchar para que entendamos a lo que nos estamos refiriendo con esto, ¿no? Vamos a remontarnos ahorita a una banda de principios de los años 80. Este disco es sensacional. Yo la primera vez que escuché este disco, digo, ya tiene fácil, ya pues más de unos 15 años a lo mejor. Y la verdad es que me tardé muchos años también después para poder conseguirlo. Es un disco mítico, es un disco que te entrega, evidentemente en los años 80, a principios de los años 80, finales de los 70, se empieza a gestar el gothic rock. Esto viene a raíz de todo lo que fue el punk y el post-punk. Entonces, en ese lapso de tiempo surgen bandas muy importantes, muchas underground, un poco, otras un poco más clásicas, pero surge una banda por ahí que se llama The Comsat Angels y sacan un disco. Este es un discazo de 1981 que se llama Sleep No More. Ahí está. Sleep No More. Y este disco, de verdad, que tiene unos sonidos impresionantes. Es un disco oscuro, es un disco con mucha tendencia del post-punk, con tintes de New Wave, con tintes, lo que ya se empezaba a escuchar en los 80s y que posteriormente en esa década se potencializa mucho con el género del New Wave. Este disco, además de ser, de tener todas estas tendencias, de tener todo este sonido, si quieren ustedes, tipo Bauhaus, tipo Allen Sixfiend, no que suenen como ellos, pero sí tienen ciertas influencias, de The Cure incluso. Ellos sacan una propuesta impresionante, incluso miren, aquí quiero hacer un poquito de hincapié, aquí tiene el precio de cuando esto fue lanzado, esta es una primera edición, ahí tienen el precio de lo que costó en aquel tiempo. Y estamos hablando que este disco costó en su momento 9.80, $9 con 80 centavos. Entonces imagínense, o sea, tener este disco el día de hoy, ponerlo en la tornamesa, si te gusta el New Wave, si te gusta todo el Minimal Wave, el Cold Wave, el Dark Wave, todo lo que tenga que ver con ese tipo de cosas de Cure, etcétera,
tienes que escuchar este disco. Esta es otra recomendación, pero da la de ya, ¿vale? Entonces, The Comsat Angels con Sleep Tumor. Esta banda, esta banda en particular tiene por ahí algunos discos más, todos excelentes. La verdad es que esta banda también tengo que mencionar que es de esos típicos artistas que sacan, que sacan disco que tiene algo que te atrapa. Canciones muy, muy, muy representativas que al momento de escucharlas dices, caray, o sea, esto está buenísimo. De hecho, también un dato curioso, en este disco hay una canción que se llama Gone. Aquí está. La canción se llama Gone. Y esta canción, años después, quien fuera hoy, o bueno, desde el inicio, el genio de Depeche Mode, el maestro Martin Gore, hizo un cover de esta canción, nada más para que se den una idea del grado de lo que estamos hablando, ¿no? La calidad excepcional en la música que tenemos. Entonces, Martin Gore, en su primer disco, que es el Counterfeit, el primero, que es un EP, Counterfeit, de 1989, que también es un discazo, no porque yo sea fan de Depeche Mode lo digo, es un discazo que tienen que escuchar. Hay covers ahí de Comsat Angels. Este cover de esta canción de Gone, Martin Gore se la avienta, pero de una forma brutal. La versión de Martin Gore y la versión de Comsat Angels, la verdad es que las dos son muy recomendables. Generalmente cuando hablamos de covers, cuando realmente tendemos a irnos por la versión original. En este caso, señores, yo sí les puedo decir que tanto la versión original, que es la de Comsat Angels, como la del señor Martin Gore, las dos son completamente garantía. Si a ustedes les gusta ese tipo de música, por favor, échenle una oreja a este disco. No se van a arrepentir. The Comsat Angels de 1981, un sonido oscuro. Continuamos. Híjole, híjole, no, no, no. Ya me puse así nada más con lo que acabo de ver que ya viene. Este disco, yo ya lo había mencionado cuando hice el video de un breve recorrido por el rock and roll, la parte 2. Yo ya había mencionado este disco y sí se los recomendé, sí lo mencioné por ahí. No dije el nombre del álbum, ahorita se los voy a decir, pero sí dije el nombre de la banda, evidentemente. Esta es una de mis bandas favoritas. Estas son unas bandas, digamos, un poco más actuales. Estamos entrando ya a la década de los noventas. Sonido pesado, pesado, denso, fuerte, profundo. Y básicamente, digamos, si ustedes son fans de Black Sabbath, si les gusta así lo pesado, si les gusta lo grotesco, si les gusta lo subversivo, lo misterioso, lo fuerte, lo potente, señores, Electric Wizard. El disco se llama Black Masses. Este disco es del 2010. La banda es de los años 90. En los 90 sacan su primer disco, que también es una tremenda joya. Pero en particular quise mostrarles este disco porque la verdad es que es un disco excelente. Todo este disco, de verdad no hay pieza mala. Y nada más para no ser un poquito más, vamos a mostrar tantito cómo viene este disco para que ustedes lo puedan ver. Este disco cumple con todo, además de ser un disco que tiene un aporte musical brutal, todo el acompañamiento del arte, las letras, hasta los colores de los discos, ahorita lo vamos a ver, son excepcionales. Para empezar, es un formato gatefold, es un gatefold cover. ¿Qué quiere decir que sea gatefold? Pues evidentemente que ustedes lo pueden abrir. Vean nada más la imagen, vean qué chulada en un cementerio. Y los artistas están retratados evidentemente pues fuera de las lápidas, ¿no? Para empezar, o sea, desde ahí ya tenemos algo que nos quiere decir esta banda, ¿no? El título del álbum, bueno, Masas Negras, Black Masses, titulazo, ¿no? Y sí les quiero mostrar el formato de los discos, vienen muy, muy, muy bonitos. Miren el disco. El disco es color púrpura. Es color púrpura, muy, 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 muy bonita la edición, la verdad. Muy contento de que haya llegado esto aquí a mis manos, hace ya un tiempecito. Porque también no son discos muy, digamos, no es algo que se encuentre tan fácilmente. Sí se venden, sí los puedes encontrar, pero pues tienes que andar ahí más que nada como que a las vivas, básicamente, ¿no? Y
el arte también que te mete este tipo de artistas, todo lo que te llevas tú al comprar un disco de este tipo, empezando por la portada, no sé si se alcance a ver, es un poco, digamos, pues ahí subversiva, viene ahí el contenido, el tema sexual a lo que da, y por ejemplo, si lo volteamos, vean nada más ustedes, qué detallazo. Para empezar, el detalle de las letras, ¿no? Que salen de una vela. Entonces, aquí realmente nosotros ya empezamos a ver, pues, este tipo de arte, este tipo de... ¿Cómo es que el artista llega y te entrega un trabajo? No nada más por la música, no nada más por el sonido, no nada más por el estilo. Este género se denomina el Doom Metal, pero básicamente, como les comentaba, es Black Sabbath en su siguiente nivel. Obviamente no voy a poner a comparar a Black Sabbath con Electric Wizard, por supuesto que no, pero sí lo debo de decir que es una banda que toma todo lo que ya habían hecho Black Sabbath, una banda que es fanática de Black Sabbath, adoran a Ozzy Osbourne y hacen una banda en los noventas con toda esta influencia, con todo este tipo de material, con todo este tipo de sonidos que la verdad a mí me súper encantan. Repito, es una de mis bandas favoritas y la verdad, si ustedes tienen la oportunidad de escucharlo, en la descripción del video voy a dejar los enlaces para que ustedes puedan, pues más o menos, si quieren enterarse, si quieren empezar a ver qué tipo de sonido estamos hablando, se los voy a dejar para que le echen un ojo, de verdad no se van a arrepentir, les conviene. Este tipo de bandas que digamos son más modernas, son más actuales, que toman toda la influencia de los años 70 con bandas muy legendarias como en este caso es Black Sabbath para plasmar su obra y la verdad es que es una obra totalmente excelsa, ¿no? Una obra muy recomendable, todos los trabajos de Electric Wizard. Si se fuera a acabar el mundo, si el apocalipsis ya hubiera a llegar, yo creo que no habría una banda que describiera ese acontecimiento mejor que Electric Wizard. Échenle un ojito. Y bueno, finalmente escogí 5 discos muy rápido para que tampoco sea tan largo este video. Esta banda a mí me llamó mucho la atención la primera vez que lo escuché. La verdad es que me encontraba yo en un evento de gothic rock, de un evento, digamos, un poquito ya más de dark wave, de minimal wave, era una fiesta de este tipo de cosas en la Ciudad de México, por supuesto, y estaban poniendo este disco y particularmente cuando yo lo escuché, inmediatamente me hipnotizó. Fui y le pregunté al que estaba tocando la música, oye, ¿quién toca? Evidentemente yo no conocía esta banda porque es una banda nueva. Y me encontré con esta chulada. La banda se llama Farblos. Es una banda de Alemania, por supuesto. Y el disco se llama Under Regenfeld. Perdón por mi alemán, pero bueno, así. Under Regenfeld. Este es un discazo completamente. Si a ustedes les gusta el dark wave, el minimal wave, todo lo que tenga que ver con sonidos oscuros, con el synth pop, con el incluso el EBM. Esto no es EBM, por supuesto, pero tiene toda esa tendencia, tiene todos esos sonidos, digamos, misteriosos, oscuros, más modernos, que de verdad es un disco que a mí en particular me hipnotizó cuando lo escuché. Es un disco que a primera escucha dije, wow, ¿qué es esto? Estoy escuchando algo. No lo conozco, quisiera saber de qué se trata y bueno, al día de hoy, poco tiempo después, unos 2, 3 meses después de que yo escuché ese disco, da la casualidad que era un disco que en ese momento estaba saliendo y pues me fue, digamos, un poco sencillo encontrarlo y bueno, aquí lo tengo, ¿no? Aquí lo tengo, es Farblos, un disco que sale en el 2015. Este me parece que es un EP, trae pocas canciones, trae 6 canciones, pero la verdad es que son de un contenido totalmente brutal. Brutal, es un contenido muy recomendable. Si a ustedes les gusta la música oscura, les gusta todo el tipo de, toda la onda de The Cure, de Bauhaus, de Nick Cave, de Virgin Prunes, de todo ese tipo de cosas ochenteras, que la verdad es que son muy recomendables. Chequen este disco, por favor. No se van a arrepentir. Farblos, el disco es del 2015 y vean nada más también qué portada tan emblemática o tan misteriosa, ¿no? Vean nada más. Chulada de disco. Bueno, y de esta forma, amigos, bueno, pues voy a dar pues digamos, por terminada la recomendación de discos, para no ser tan largo el video, pero sí me quisiera ir con un último comentario más, ¿no?
Si bien ahorita el tema del mainstream, el tema de las descargas digitales, de incluso la piratería en la música y demás, pues eso de alguna forma sí ayuda a que el espectador, a que el público, a que el rockero llegue al contenido de ese disco. Tú tienes ahorita un acceso mucho más fácil de poder acceder a la música cuando antes esto nada de esto existía, ¿no? Yo fui todavía de esas generaciones en las que te tenías que esperar ir a la tienda corriendo por el disco, lo tenías en tus manos y no sabías realmente de qué se trataba esto. Tenías que esperar a llegarte a tu casa, sentarte, a ponerte cómodo, poner el disco y tratar de escuchar. Y ahí te empezabas a enamorar de ese trabajo. Ahorita esa parte, digamos, esa parte delicada, esa parte romántica, si la queremos decir así, eso ya se perdió completamente, ¿no? Y debido a, pues, a todo el tema del mainstream, de las plataformas digitales, tenemos el acceso a la música en 3 segundos. Bueno, pues eso a nosotros nos limita de cierta forma a poder entender, a poder disfrutar, el poder degustar el arte que los artistas sin duda marcan en una obra, en un álbum, en un disco, en un EP, en un sencillo, en lo que sea. A nosotros nos limita en ese sentido porque solamente tenemos ahí la parte auditiva. No tenemos todo este tipo de cosas del arte, lo de la portada, de ponerte a viajar ahí con los sonidos y ver qué está pasando. Tú agarras una portada y dices, ah, mira, por aquí vivía un enanito, hay una casita por acá. Entonces empiezas a tener ese tipo de brailles, si así lo queremos ver, y son a mí me encanta, por ejemplo, hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo soy de la idea que sí, apoyemos al artista. El artista al final del día marca una obra, hace su disco y si tanto te gusta ese disco, si tanto te gusta el artista, hagamos lo posible, por favor. Yo luego sé que es un poco complicado, hagamos lo posible de tener los discos de forma física, ¿no? Evidentemente, si tú acostumbras a tener toda tu música en formato digital y lo tienes en tu computadora, el día de mañana, si ese disco duro truena, pues ahí se va toda tu música. Entonces, si lo tienes de formato físico, como puede ser de esta forma, de esta forma o de esta forma, es lo mejor que puede pasar porque la música siempre va a estar contigo, siempre vas a tener muchas formas de poder escuchar, de poder apreciar, de poder comprender, de poder entender la música. La música no nada más es de agarrarla y ponerla en el equipo y ver qué pasa, ¿no? Mucha gente ha escuchado que ahorita con el tema de la pandemia y con todo lo que estamos haciendo, trabajar desde casa y demás, he escuchado que mucha gente dice, es que yo pongo música mientras estoy trabajando. Yo realmente no puedo hacer eso porque la música yo no la escucho. Realmente la música pasa a ser en segundo plano. Evidentemente estás ocupado, estás distrayéndote. La música a mí en lo particular me gusta ponerle atención, poder disfrutarla, poder sentir lo que ya platicábamos en otros videos. Esa sensación de decir, esto que estoy escuchando me está llenando de alguna forma, ¿no? Es algo que yo disfruto completamente, algo que me pone en otra dimensión, si ustedes lo quieren ver así. Es algo que es un momento, es como para regalarte un tiempo, es como leer, es como dar, como servirte un trago, disfrutarlo. Es algo similar la música. Entonces, eh, háganse de su música, o sea, el consejo que les doy es ese, traten de tener su música física, a final del día estamos apoyando al artista de esa forma. La música tiene muchas ventajas, una, apoyas al artista, la otra es que disfrutas el arte completamente, la tercera es de que la música la escuchas con una mejor calidad de sonido, por supuesto. Recordemos que luego en muchas plataformas como es YouTube, como es todo el Spotify incluso, y todas estas plataformas digitales, evidentemente la música viene comprimida y no hay mejor forma de escucharla que en un formato físico, porque créame que el sabor de boca que te deja es muy diferente, ¿no? Y la otra, bueno, pues es que el día de mañana, si esa información que tienes hoy en día en un formato digital por alguna razón se pierde, pues evidentemente ahí se va toda tu música. Entonces no podrías tú disfrutarla, no podrías tú tener esa experiencia de esa forma si no es de una forma física, ¿no? Entonces ahí se los dejo nada más para que lo chequen. Y pues bueno, con eso me despido el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Espero que les haya gustado las recomendaciones que tenemos para ustedes. Suscríbanse al canal, por favor. Estamos muy contentos de estar ya por medio de esta plataforma que es YouTube.
Esperamos que esta comunidad siga creciendo, que se siga sumando más gente interesada en este medio, ¿no? La música es algo muy, 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 muy hermoso que nos dio la vida. Disfrutémosla, entendámosla, comprendámosla. Y bueno, yo soy Carlos del Río. Me dio un gustazo estar aquí con ustedes. Nos vemos la próxima.